La vida es una secuencia continua de experiencias, un camino marcado por obstáculos, superaciones y triunfos. Esta aventura simboliza una lucha eterna entre nuestras fuerzas y debilidades internas. Todos aspiramos a forjar una vida llena de propósito y resiliencia ante los desafíos, pero a menudo nos encontramos con patrones de comportamiento o hábitos que pueden convertirse en barreras en nuestra búsqueda de alcanzar la plenitud en este viaje evolutivo. Exploraremos 9 de esos hábitos debilitantes y descubriremos cómo superarlos, aplicando los principios fundamentales del estoicismo. Si esta es tu primera vez en mi canal, te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole like al video. Así, podré continuar creando más contenido como este en el futuro. El estoicismo, una filosofía milenaria originada por Zenón de Sitio en el siglo III a.C., ofrece una sabiduría perdurable que puede servirnos como guía para navegar por las complejidades de la vida moderna. Esta corriente de pensamiento nos insta a concentrar nuestra atención en lo que podemos controlar, promoviendo virtudes como la sabiduría, el valor y la autodisciplina. Al mismo tiempo, nos enseña a aceptar con gracia y resistencia los desafíos inevitables de la vida. A medida que profundizamos en el estudio de estos 9 hábitos, es crucial recordar que la autoconciencia es el primer paso en el camino de la transformación personal. Reconocer y aceptar estos patrones arraigados en nosotros nos permite iniciar el proceso de reemplazarlos con los preceptos del estoicismo. Este cambio nos habilitará para liderar una vida caracterizada por la fortaleza, el propósito y la serenidad interna. El primer hábito a evitar es el temor a los desafíos. Si deseas mejorar, debes estar dispuesto a permitir que otros piensen que eres un tonto e ignorante. Evitar desafíos y permanecer en tu zona de confort es un hábito que debilita tu desarrollo y potencial. Esto te impide desarrollar paciencia, valor y adaptabilidad a nuevas situaciones. La filosofía estoica nos enseña a enfrentar la incomodidad y las dificultades como oportunidades para desarrollarnos. Epicuro creía que el crecimiento personal y el dominio de uno mismo a menudo vienen al enfrentar desafíos y superar nuestros miedos. Asumir voluntariamente situaciones difíciles se considera importante para el desarrollo personal y la mejora personal. Los filósofos creen que, al enfrentar voluntariamente situaciones difíciles, desarrollamos paciencia, mejoramos nuestra moralidad y obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En la sociedad moderna, las personas a menudo buscan la comodidad y evitan cualquier forma de incomodidad. Usualmente eligen el camino más fácil, prefiriendo la conveniencia y la gratificación inmediata. Aunque esto puede proporcionar alivio temporal, puede obstaculizar el desarrollo a largo plazo y evitar que alcancemos nuestro potencial máximo. Al evitar desafíos, perdemos valiosas oportunidades de crecimiento y autoconocimiento. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuerza reside en enfrentar las dificultades con paciencia. Es a través de estos desafíos que aprendemos lecciones importantes, desarrollamos paciencia y fortalecemos virtudes como el coraje, la perseverancia y la resiliencia. Cuando buscamos constantemente la comodidad y evitamos desafíos, limitamos nuestro crecimiento personal e intelectual, volviéndonos estancados e incapaces de alcanzar nuestro potencial total. Los estoicos nos animan a salir de nuestra zona de confort y participar en actividades que nos desafíen más allá de nuestros límites. Al hacerlo, no solo ampliamos nuestras capacidades, sino que también desarrollamos mayor confianza y satisfacción personal. Además, evitar desafíos puede llevar al miedo al fracaso. Cuando elegimos constantemente el camino seguro y evitamos los riesgos, perdemos oportunidades para aprender de nuestros errores y fortalecernos. La filosofía estoica nos enseña a ver el fracaso como una parte natural de la vida y como una valiosa experiencia de aprendizaje. Al enfrentar el fracaso con una mentalidad estoica, podemos obtener sabiduría de nuestros errores y usarla para avanzar. Es importante destacar que buscar la incomodidad no significa buscar sufrimiento innecesario. La filosofía estoica no recomienda causar dolor sin razón,
sino enfrentar los desafíos con una mente tranquila y racional. Se trata de cambiar nuestra perspectiva y comprender que la incomodidad es una parte necesaria de la vida que puede conducir al crecimiento y la mejora personal. Al buscar activamente desafíos e incomodidades, desarrollamos control personal y aprendemos a confiar en nuestros principios éticos y fuerzas internas, en lugar de depender de las circunstancias externas para nuestra felicidad y prosperidad. Aplicar los principios del estoicismo en nuestras vidas puede tener un impacto profundo. Esto nos permite abordar la vida con un sentido de propósito y paciencia, haciéndonos mejor preparados para enfrentar dificultades, fallos y eventos inesperados, en lugar de sentirnos abrumados por los desafíos. Aprendemos a abrazarlos como oportunidades para crecer y mejorar. Para mantener una mentalidad estoica y aplicarla, es importante abordar este tema con la mente abierta y estar dispuestos a desafiar nuestras creencias y hábitos actuales. Al reconocer la tendencia a evitar la incomodidad y abrazar los principios del estoicismo y enfrentar los desafíos directamente, podemos desarrollar una mentalidad sólida y flexible, enfocada en el desarrollo personal. Entonces, abraza la incomodidad y los desafíos e inicia el viaje de autodescubrimiento y mejora personal. El segundo hábito es la procrastinación del tiempo, una práctica que afecta a muchos de nosotros. La procrastinación, que implica posponer tareas y responsabilidades, generalmente debilita nuestra determinación y nuestro progreso, y al final del día, nos roba un tiempo valioso que podría ser utilizado para nuestro crecimiento personal y metas significativas. Para abordar esta tendencia, históricamente se ha recurrido al concepto estoico de carpe diem, o aprovechar el día. En el estoicismo se destaca vivir plenamente el momento presente. La procrastinación, por otro lado, tiene raíces en la ansiedad respecto al futuro o en el malestar asociado con la tarea presente. Para superar este hábito, es vital adoptar una mentalidad estoica que nos recuerde que el único tiempo sobre el que realmente tenemos control es el presente. Epicuro, un filósofo estoico, nos aconsejó centrarnos en lo que está bajo nuestro control y dejar ir lo que no lo está. La procrastinación a menudo surge cuando nos obsesionamos con los posibles resultados o las dificultades de una tarea, en lugar de simplemente actuar. Al abrazar el principio estoico de enfocarnos en el proceso en lugar del resultado, podemos liberarnos del ciclo de la procrastinación, comenzar con metas pequeñas y alcanzables y mantener una perseverancia constante hacia ellas es crucial para vencer la procrastinación. A veces nos enfrentamos a malestar y dudas en el momento presente, pero es precisamente en estos desafíos donde encontramos espacio para crecer y desarrollar la fuerza necesaria para enfrentar tareas más complejas en el futuro. Es importante reconocer que el tiempo es un recurso extremadamente limitado y valioso. Cada día que decidimos posponer nuestras responsabilidades o metas, ese día se pierde irremediablemente. Enfrentar las tareas, incluso cuando nos parecen incómodas o desafiantes, nos permite avanzar y usar ese tiempo de manera productiva. Aprender a manejar la incertidumbre y el malestar en el presente es un aspecto vital para superar la procrastinación y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. El tercer hábito, diálogo interno negativo. El diálogo interno negativo es una práctica que influye profundamente en nuestra autoestima y bienestar general. Marco Aurelio, un renombrado filósofo e emperador romano, destacó la influencia directa que nuestros pensamientos tienen en la calidad de vida que llevamos. Este diálogo interno, cuando está impregnado de negatividad, puede socavar nuestra confianza en nosotros mismos y actuar como un obstáculo para alcanzar nuestro verdadero potencial. Dentro del estoicismo, se nos alienta a tomar control de nuestros pensamientos y reemplazar la negatividad con racionalidad y autocompasión. Marco Aurelio enfatizó la importancia crucial de supervisar y regular nuestro diálogo interno. Sostenía firmemente que nuestra interpretación del mundo y nuestras experiencias están moldeadas por nuestros pensamientos más íntimos. Por lo tanto, se nos anima a esforzarnos por mantener una mentalidad positiva y racional
en la medida de lo posible. El primer paso para este fin es observar nuestros pensamientos con objetividad, liberándolos del juicio crítico, identificar la autocrítica o las dudas que surgen y desafiar esos pensamientos con lógica y racionalidad se convierte en un elemento clave. Es esencial preguntarse si esos pensamientos tienen fundamentos en evidencias concretas o si son simplemente el resultado de emociones como el miedo o la inseguridad. El diálogo interno negativo puede manifestarse de diversas maneras, desde la autocrítica excesiva hasta la anticipación de resultados negativos o la minimización de logros personales. Estos patrones de pensamiento pueden perjudicar nuestro progreso, socavar nuestra autoestima y limitar nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Sin embargo, para superar este hábito perjudicial, el estoicismo nos ofrece herramientas valiosas. Entre ellas está la práctica de la atención plena o mindfulness, que nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y a desarrollar una mayor conciencia sobre el diálogo interno. Además, se nos enseña a reemplazar esos pensamientos negativos por afirmaciones positivas y racionales que promuevan la autocompasión y la confianza en nuestras habilidades. El proceso de desafiar y modificar el diálogo interno negativo requiere tiempo, práctica y paciencia. Es un esfuerzo constante y gradual para cambiar la perspectiva y encontrar un equilibrio entre la autocrítica constructiva y la aceptación compasiva de uno mismo. A través de la práctica persistente de estas técnicas, podemos transformar nuestro diálogo interno en uno más positivo, racional y compasivo, lo que puede tener un impacto significativamente positivo en nuestra autoestima y bienestar emocional. El estoicismo nos invita a abrazar la autocompasión, tratándonos con comprensión y bondad, similar a lo que ofreceríamos a un amigo que enfrenta una situación complicada. En lugar de caer en la autocrítica severa debido a errores percibidos o debilidades, se nos alienta a concentrarnos en lo que podemos aprender de esas experiencias y cómo podemos mejorar a partir de ellas. Este cambio de enfoque, reemplazando el diálogo interno negativo con los principios estoicos de racionalidad y autocompasión, conduce a un descubrimiento interno de fuerza y resistencia que nos empodera para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y gracia. El cuarto hábito: incapacidad para manejar emociones negativas. La filosofía estoica enseña sobre la importancia de la razón y de no permitir que las emociones dicten nuestras acciones. Sin embargo, cuando sucumbimos a emociones negativas como la ira, la envidia o el miedo, perdemos la capacidad de mantener la compostura y actuar virtuosamente. Profundizaremos en este tema para entender el impacto de ceder a las emociones negativas en nuestra práctica estoica y nuestro bienestar general. Las emociones negativas de alguna manera superan la razón y nublan nuestro juicio. Cuando la ira toma el control, a menudo reaccionamos de manera impulsiva, diciendo o haciendo cosas de las que luego nos arrepentimos. La envidia puede hacernos resentidos y amargos, generando emociones perjudiciales que afectan nuestras relaciones. El miedo puede paralizarnos, impidiéndonos tomar riesgos necesarios o enfrentar desafíos. Estas emociones no solo dañan nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas, sino que también dificultan nuestro progreso en el desarrollo de virtudes como la paciencia, la bondad y el autocontrol. En la filosofía estoica, las emociones se consideran impresiones que surgen de nuestra evaluación del mundo. Los estoicos creen que tenemos control sobre nuestras evaluaciones y, por lo tanto, sobre nuestras emociones. Al practicar la atención plena y la autoconciencia, podemos examinar nuestros pensamientos y evaluaciones, cuestionando aquellos que conducen a emociones negativas y desarrollar pensamientos alineados con la razón y la ética. Uno de los conceptos clave en la filosofía estoica es la apatía, a menudo mal interpretada como un completo distanciamiento de las emociones. No se trata de suprimir o rechazar las emociones, sino de desarrollar resiliencia emocional y mantener una tranquilidad interior al enfrentar situaciones difíciles. Los estoicos reconocen que las emociones negativas son naturales e inevitables,
pero nos alientan a responder con razón, sabiduría y autocontrol. ¿Cómo podemos superar el hábito de ceder a las emociones negativas y fortalecer nuestra práctica estoica? Aquí hay algunas estrategias. Cultivar la atención plena. Practicar la atención plena nos hace más conscientes de nuestras emociones a medida que surgen. Esto nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin sentirnos abrumados por ellos, dándonos la oportunidad de elegir una respuesta más racional en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuestionar nuestras evaluaciones. Cuando surjan emociones negativas, tómate un tiempo para examinar las evaluaciones fundamentales que las desencadenan. ¿Están basadas en una evaluación precisa de la situación o están distorsionadas por prejuicios o creencias irracionales? Desafiar y reestructurar esas evaluaciones puede ayudar a cambiar tu perspectiva y reducir la intensidad de las emociones negativas. Practicar la autorreflexión. Reflexiona regularmente sobre tus pensamientos, acciones y sus consecuencias. Comprende los patrones recurrentes que desencadenan tus emociones negativas y explora reacciones alternativas. La autorreflexión te permite identificar áreas para el crecimiento potencial y desarrollar estrategias efectivas para manejar las emociones. Buscar la virtud en lugar de la venganza. En momentos de ira o resentimiento, recuerda el principio estoico de enfocarte en la virtud en lugar de buscar venganza o alimentar la hostilidad. Considera las consecuencias a largo plazo de actuar basado en emociones negativas y esfuérzate por responder con bondad, comprensión y perdón. Abrazar la serenidad. La filosofía estoica nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar y a concentrarnos en lo que está dentro de nuestro alcance. Desarrollar una mentalidad tranquila, reconociendo que eventos externos y acciones de otras personas están más allá de nuestro control, nos permite encontrar calma interna y reducir el impacto de las emociones negativas. Al aplicar consistentemente estas estrategias, podemos debilitar el hábito de ceder a emociones negativas y fortalecer nuestra práctica estoica. Es importante recordar que este proceso lleva tiempo y esfuerzo, y podemos tropezar en el camino. Sin embargo, cada fracaso nos ofrece una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Comprometernos con los principios estoicos de autoconciencia y perseverancia nos guiará hacia una vida más virtuosa y satisfactoria. En resumen, permitir que las emociones negativas dicten nuestras acciones socava la práctica estoica. Al cultivar la atención plena, cuestionar nuestras evaluaciones, practicar la autorreflexión, buscar la virtud en lugar de la venganza y abrazar la serenidad, podemos reducir gradualmente el impacto de las emociones negativas en nuestras vidas. Así, nos alineamos con los ideales estoicos de racionalidad, resiliencia y tranquilidad interior, llevándonos a una vida más virtuosa y satisfactoria. El quinto hábito: indulgencia en el materialismo excesivo. Este hábito se refiere a tener un apego excesivo a las posesiones materiales. En la filosofía estoica se destaca el valor de la ética y las virtudes internas por encima de las posesiones materiales. Sin embargo, cuando nos obsesionamos demasiado con lo material, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente es importante y encontrar satisfacción duradera. En la sociedad actual, donde el consumismo ocupa un lugar predominante, es fácil caer en la búsqueda desenfrenada de bienes materiales. A menudo pensamos que tener muchas posesiones nos traerá felicidad y plenitud. Sin embargo, la filosofía estoica nos recuerda que las cosas externas son efímeras y están más allá de nuestro control. Depender de ellas para alcanzar la felicidad nos coloca en una posición vulnerable y propensa a la constante desilusión e insatisfacción. El filósofo estoico Séneca enfatizó la importancia de diferenciar entre deseos y necesidades. El materialismo excesivo proviene del deseo interminable de tener más y del error de creer que la posesión traerá felicidad duradera. La filosofía estoica nos insta a reconsiderar nuestros deseos y priorizar aquellos que están en armonía con nuestros valores y bienestar. Para superar el hábito del materialismo excesivo, puedes comenzar practicando la satisfacción con lo que ya posees.
Reconoce que la búsqueda de bienes materiales a menudo lleva a un ciclo de deseo e insatisfacción. En su lugar, centra tu atención en el desarrollo de virtudes como la sabiduría, el valor y la compasión. Estas son las verdaderas fuentes de satisfacción. Además, el apego excesivo al materialismo puede generar sentimientos de inseguridad y ansiedad. Puedes preocuparte constantemente por perder lo que tienes o compararte con otros que parecen tener más. Este apego crea un ciclo de miedo y envidia, dificultando tu capacidad para vivir con paz y tranquilidad. La filosofía estoica te anima a practicar el desapego, lo que significa desarrollar una relación saludable con las posesiones materiales. Una manera de cultivar el desapego es a través de la práctica de la gratitud. Al apreciar lo que ya posees y concentrarte en lo que realmente importa, puedes cultivar la satisfacción y reducir el apego a las posesiones materiales. También puedes practicar el minimalismo, simplificando tu vida y deshaciéndote de distracciones innecesarias. Al liberarte del exceso de materialismo, puedes alinear tus acciones con los principios estoicos, concentrándote en el desarrollo de virtudes, construyendo relaciones significativas con otros y contribuyendo a la mejora de la sociedad. Este cambio de mentalidad te permite encontrar satisfacción auténtica y vivir una vida guiada por los principios estoicos. En resumen, el apego excesivo a las posesiones materiales debilita nuestra práctica de la filosofía estoica. Nos aleja del enfoque en las virtudes internas y la búsqueda de una satisfacción duradera. Al reconocer la naturaleza efímera de las cosas externas y practicar el desapego, podemos liberarnos del ciclo de deseo y encontrar satisfacción en el desarrollo de virtudes, viviendo de acuerdo con los principios estoicos. El sexto hábito: buscar validación externa de manera excesiva. Este hábito debilita significativamente nuestra adhesión a los principios de la filosofía estoica. En la filosofía estoica, se nos enseña a enfocarnos en las virtudes internas en lugar de depender de la aceptación de otros. La dependencia excesiva de la aprobación externa puede hacernos frágiles, ya que basamos nuestra autoestima en las opiniones y el reconocimiento de otros. En la sociedad actual, especialmente con la prominencia de las redes sociales, la búsqueda constante de validación externa se ha vuelto común. A menudo evaluamos nuestro valor y felicidad basándonos en la cantidad de me gusta, comentarios y seguidores que recibimos en estas plataformas. Esta constante necesidad de aceptación puede socavar nuestra autoestima, especialmente cuando la vinculamos a la opinión de otros. Sin embargo, la filosofía estoica nos recuerda que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de dentro de nosotros mismos. Los filósofos estoicos destacan la importancia del desarrollo de virtudes internas como la sabiduría, el valor, la justicia y el autocontrol. Estas cualidades no dependen de la aprobación o el reconocimiento externo, sino que son características que podemos cultivar independientemente de las circunstancias externas. Cuando buscamos constantemente la aprobación de otros, perdemos nuestra autonomía y poder personal. Nos volvemos fácilmente influenciables por opiniones en constante cambio, y nuestra autoestima se convierte en un reflejo de la aprobación que recibimos. Esto nos lleva a una búsqueda interminable de validación externa, dificultando encontrar satisfacción y paz interior genuinas. Para superar este hábito y fortalecer nuestro compromiso con la filosofía estoica, es fundamental reconocer que buscar aprobación externa es efímero y, en gran medida, está fuera de nuestro control. Las opiniones de otros pueden cambiar, y buscar su aprobación se convierte en una meta interminable. En cambio, debemos concentrarnos en el desarrollo de virtudes internas y alinear nuestras acciones con los principios estoicos. Practicar la autoconciencia y la autoaceptación es clave. Debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones cuando buscamos validación externa, cuestionando por qué necesitamos esa aprobación y reflexionando si realmente está alineada con nuestros valores y metas. Debemos recordar que nuestro valor no está determinado por las opiniones de otros, sino por nuestro carácter
y acciones. Construir confianza en nuestra capacidad para evaluar y tomar decisiones por nosotros mismos es esencial. Debemos evaluar nuestras acciones basándonos en las virtudes estoicas y concentrarnos en nuestro desarrollo personal y progreso. Es importante recordar que nuestra felicidad y satisfacción provienen de dentro de nosotros, no de fuentes externas. Al construir una comunidad de apoyo con personas que valoran y fomentan nuestro crecimiento personal, avanzamos en nuestra búsqueda de una vida más ética y gratificante. Solicitar retroalimentación de personas de confianza que tienen nuestros mejores intereses en mente puede ser beneficioso, pero es esencial recordar que sus opiniones no deben definir nuestro trabajo o valor. En resumen, buscar constantemente validación externa es un hábito que debilita nuestra práctica de la filosofía estoica. Al reconocer la futilidad de depender de las opiniones ajenas para evaluarnos, podemos concentrarnos en cultivar virtudes internas y encontrar felicidad dentro de nosotros mismos. Practicar la autoconciencia, la autoaceptación y construir un ambiente de apoyo nos ayuda a fortalecer nuestro compromiso con los principios estoicos y vivir una vida más ética y gratificante. El séptimo hábito: la tendencia a ignorar el bienestar de los demás, lo que va en contra de los principios de la filosofía estoica. En el estoicismo se destaca la noción de cosmopolitismo, que enfatiza que todos somos parte de una comunidad humana más amplia, lo que implica la responsabilidad de preocuparnos por el bienestar de todos. Cuando ignoramos las necesidades y el sufrimiento de los demás, corremos el riesgo de debilitar nuestra empatía y virtud moral, lo que dificulta el desarrollo de nuestras cualidades éticas. La benevolencia o buena voluntad hacia los demás es destacada como una de las virtudes más fundamentales en la filosofía estoica. Ignorar el bienestar de los demás nos hace indiferentes a sus luchas, necesidades y sufrimientos, lo que puede manifestarse como insensibilidad al dolor de aquellos menos afortunados o como la falta de apoyo o asistencia cuando lo necesitan. Ignorar el bienestar de los demás nos hace perder la valiosa oportunidad de practicar la empatía y la compasión, aspectos vitales para el desarrollo de nuestro carácter moral. La filosofía estoica nos insta a ver a todos los individuos como merecedores de respeto, consideración y empatía. Al reconocer la interconexión entre todas las personas, fomentamos la empatía y actuamos de manera que promueva el bienestar general. Además, al descuidar el bienestar de los demás, fortalecemos una actitud egocéntrica que perjudica nuestro crecimiento personal. La verdadera felicidad y satisfacción, según la filosofía estoica, se derivan de vivir una vida virtuosa, alineando nuestras acciones con los principios de la razón y la ética. Al ignorar el bienestar de los demás, perdemos de vista esta verdad fundamental y nos convertimos en prisioneros del egoísmo y del interés propio. Para superar este hábito y fortalecer nuestra práctica de la filosofía estoica, es crucial fomentar la empatía y la buena voluntad hacia los demás. Esto se logra aprendiendo activamente sobre las perspectivas y experiencias de los demás, a través de actos de bondad y abrazando la virtud de la benevolencia. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra conexión con la filosofía estoica, sino que también contribuimos a crear un mundo lleno de compasión y armonía. El octavo hábito: concentrarse en los errores del pasado, lo que puede dañar significativamente la práctica de la filosofía estoica. Esta corriente de pensamiento nos anima a arraigarnos en el presente, aceptar lo que ha ocurrido y aprender de nuestros fallos, en lugar de hundirnos constantemente en el recuerdo de ellos. A menudo quedamos atrapados en un ciclo de remordimiento, culpa y autorreproche relacionado con los errores del pasado. Este hábito refuerza emociones negativas y genera una sensación de estancamiento. Esto no solo perjudica nuestra capacidad de encontrar paz y satisfacción, sino que también nos impide aprovechar plenamente el presente y realizar cambios positivos. La filosofía estoica nos enseña que no tenemos el poder de cambiar el pasado. Lo que realmente nos asusta y desalienta no son los eventos externos en sí, sino nuestra percepción de ellos.
Por lo tanto, al concentrarnos en los errores del pasado, nos sumergimos en pensamientos y emociones negativas que causan sufrimiento innecesario. En cambio, debemos aceptar las acciones y consecuencias de nuestro pasado, asumir la responsabilidad por ellas y centrarnos en lo que podemos hacer ahora para mejorarnos a nosotros mismos y nuestras circunstancias. Para superar este hábito, es crucial practicar la compasión y el perdón. Somos seres humanos propensos a cometer errores, y estos errores son una parte inherente del proceso de crecimiento y aprendizaje. En lugar de culparnos por acciones pasadas, debemos esforzarnos por desarrollar la autoaceptación y la comprensión. En lugar de considerarlos como fracasos, podemos verlos como valiosas lecciones que contribuyen a nuestro desarrollo personal. Cada error es una oportunidad para crecer y mejorar. Abrazar esta mentalidad nos permite liberarnos del peso de los errores del pasado y concentrarnos en el momento presente. Otra técnica útil para abordar este hábito es practicar la atención plena. Esto implica centrarse en el presente sin juicio, desplazando nuestra atención hacia el aquí y ahora, lo que nos permite liberarnos del ciclo de remordimientos y participar plenamente en la experiencia actual. Además, desarrollar el hábito de la gratitud puede ser extremadamente útil para desviar nuestra atención de los errores del pasado. Al cultivar la gratitud por el presente y por las lecciones aprendidas de experiencias pasadas, cambiamos nuestro enfoque hacia los aspectos positivos de la vida y promovemos una sensación de satisfacción. Finalmente, romper el hábito de pensar en los errores del pasado requiere un esfuerzo consciente y un compromiso con los principios de la filosofía estoica. Es esencial recordar que tenemos el poder de elegir cómo reaccionar a nuestro pasado. Soltar el pasado y abrazar la autocompasión, practicar la atención plena y cultivar un hábito de gratitud pueden ayudarnos a debilitar el control que este hábito ejerce sobre nosotros y a desarrollar una perspectiva más estoica. Al aprender de nuestros errores, crecemos como individuos y dirigimos nuestra energía hacia lo que realmente importa, el momento presente y la búsqueda de la virtud. Por lo tanto, esfuércese por liberarse de las cadenas del arrepentimiento por el pasado y abrace las enseñanzas de la filosofía estoica para vivir una vida más significativa y virtuosa. El noveno hábito, evitar el juicio constante, puede comprometer la práctica de la filosofía estoica. Cuando nos encontramos en un ciclo incesante de juicio, ya sea de nuestras propias acciones o de las acciones de otros, corremos el riesgo de socavar nuestra paz interior y nuestra capacidad de vivir de acuerdo con los principios del estoicismo. La filosofía estoica enfatiza la importancia de aceptar las circunstancias externas tal como son y concentrarse en lo que está bajo nuestro control. El juicio constante a menudo nos lleva a distraer nuestra atención del presente y a gastar energía preciosa en críticas y análisis. Esto nos impide vivir plenamente en el momento presente y encontrar la tranquilidad interior. El juicio constante hacia uno mismo puede conducir a sentimientos de inadecuación y baja autoestima. Esto nos impide desarrollar virtudes como la autocompasión y la autoaceptación, que son fundamentales para la filosofía estoica. Además, cuando juzgamos constantemente a los demás, estamos violando el principio estoico de ver a todos los individuos como merecedores de respeto y consideración. Para superar este hábito, es importante practicar la autocompasión y la aceptación. Debemos recordar que somos seres humanos imperfectos y propensos a cometer errores. En lugar de criticarnos constantemente, debemos aprender de nuestros errores y esforzarnos por mejorar. Del mismo modo, debemos recordar que los demás también son falibles y que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las circunstancias y recursos disponibles. Otra estrategia efectiva es practicar la empatía. Al ponernos en el lugar de los demás y tratar de comprender sus perspectivas y motivaciones, podemos desarrollar una comprensión más profunda y una mayor tolerancia hacia las acciones de los demás. Además, la filosofía estoica nos enseña a concentrarnos en el presente y a aceptar las circunstancias externas tal como son. Esto significa abandonar el hábito de juzgar constantemente situaciones y personas y, en cambio,
concentrarse en cómo podemos actuar con sabiduría y virtud en el momento presente. En resumen, el hábito de juzgar constantemente a uno mismo y a los demás puede socavar la práctica de la filosofía estoica, ya que nos distrae del presente y socava nuestra paz interior. Para superar este hábito, es importante practicar la autocompasión, la aceptación, la empatía y concentrarse en el presente. Al hacerlo podemos vivir de acuerdo con los principios estoicos y encontrar una mayor tranquilidad interior.